Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este martes 13 de mayo se realizó en Pekín la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. Esta cumbre reúne a los ministros de Relaciones Exteriores de los estados integrantes del CELAC y también a China. Sin embargo, en esta ocasión se contó con la presencia de los presidentes de Brasil, de Colombia y de Chile. Y esto se está dando en un contexto de tensiones por la guerra arancelaria que ha entrado en una tregua recientemente, pero que se mantiene entre Estados Unidos y China. Para analizar la relevancia de esta cumbre en un contexto como este, lo que implica la presencia de 3 mandatarios del CELAC en esta cumbre y también la penetración de China en la región, nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, CELAC es, junto a organismos regionales como UNASUR y también el ALBA, un organismo que tiene entre sus fines excluir a Estados Unidos y también a Canadá de los países de la región. Y en este contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, se ha dado esta reunión que ha contado con la presencia de 3 mandatarios, incluso, bueno, además de Xi Jinping, que es el anfitrión de la cumbre. ¿Cómo evalúas o qué relevancia tiene esta cumbre en un contexto como este? Mira, en el bloque antioccidental, que yo le sigo, insisto en llamarles comunistas, porque se disfrazan, tardan en llegar, pero se encaminan hacia allá, al poder absoluto. Ellos son gente que anuncia muchas cosas, algunas las cumplen, pero es muy importante tomar en cuenta que nunca paran, nunca se detienen. O sea, no es porque anuncien con bombos y platillos cosas que aparentemente no suceden, que no van a suceder. Ellos ya hace rato están en una confabulación antinorteamericana. Ya los nuevos créditos entre China y Brasil son en moneda china, en yuan, ya no son en dólar. Entonces, hay una serie de factores en las que pretenden paulatinamente, como han hecho en la política, lentamente, como la rana hervida, que poco a poco se sube el fuego sin que se dé cuenta hasta que muere. Esa misma guerra de baja intensidad le están aplicando a la economía, entonces están entrando con una máscara de negocios, con una máscara de aproximaciones económicas. Es importante lo que has dicho. Han estado Petro, Lula y Boric, que aparentemente se salía un poco del grupo, era díscolo con respecto a los comentarios de Maduro, pero ahí en el momento en que se produce la reunión China-CELAC, que como dices es un bloque anti-norteamericano, o apartando a Estados Unidos, Boric asiste, ¿no? Es también importante saber los que no van, ¿verdad? Es súper importante ver que no va Sheinbaum porque está en una guerra con Trump y no quiere entorpecer. Los comunistas son muy delicados en su manejo diplomático. Primero, que ellos tienen un manejo diplomático conjunto, no es como el caso de Occidente, donde cada quien tiene un manejo a discreción, cada quien actúa de acuerdo a sus intereses. Estados Unidos, Trump pretende un poco acomodarlos dentro de un plan, pero eso es imposible. Con los comunistas no, porque ya lo hemos dicho en tu programa varias veces, es un modelo militar, de tal manera que donde hay unos que mandan, hay otros que obedecen. No hay libre albedrío, por lo menos no en determinadas cosas. Hay libre albedrío en ciertas otras, como sucedía con un señor feudal frente al rey, pero en lo sustancial, frente al enemigo, no. Te decía que es importante las ausencias porque Sheinbaum está en conflicto, Lula no, por eso asiste Lula, va y da la cara. Sheinbaum teme que pueda traer problemas. Los pequeños, Arce está en un conflicto electoral en Bolivia, acaba de bajarse de la elección ayer. La presencia de Petro es bien importante porque un poco para morigerar, para suavizar este encuentro, declara en la muralla china que
la CELAC también le va a pedir una reunión a Estados Unidos. O sea, como haciéndose el pontífice, ¿no? Sí. Nos hemos reunido con China y ahora nos vamos a reunir con Estados Unidos. Cuando la relación con Estados Unidos, en general, desde la época de la independencia, ha sido bilateral, no ha habido problemas, ha sido una relación fluida, como para que haga un aspaviento, como para convocar una reunión para que Estados Unidos no se sienta excluido. Yo pienso que es un avance, van avanzando cada vez más en cuadrarse en este modelo antioccidental y ir sometiendo sus países al dictamen chino, a la infiltración china, a la economía china, a las deudas chinas, a los acuerdos que muchas veces los pueblos no conocen, pero yo creo que es un avance importante. Ahora, Juan Claudio, en esta cumbre Xi Jinping declaró lo siguiente, y voy a citar: la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento. Y más adelante agregó que su nación está dispuesta a colaborar con los países latinoamericanos ante las crecientes tensiones geopolíticas, el unilateralismo y el proteccionismo. Y además también se refirió al Canal de Panamá. Si bien China y Estados Unidos recientemente han llegado a una tregua arancelaria de 90 días, ¿no crees que declaraciones como estas, que no son nada indirectas, pueden intensificar el conflicto? Yo creo que no. En lo puntual de tu pregunta, no creo que vayan a intensificar el conflicto, porque a Trump le interesa, después de haber dado unos golpes iniciales, mantener un statu quo con respecto a su país. Ya hay gente que dentro de su país, Walmart, por ejemplo, alega que están subiendo los precios debido a los aranceles. O sea, empieza como a rebotarle con una amenaza inflacionaria a Trump. De tal manera que en materia arancelaria, Trump pertenece a un bloque moderno, capitalista, que se preocupa de el qué dirá su pueblo. En cambio, el bloque antioccidental no le interesa a su pueblo. O sea, no es sensible a que suba, baje la inflación, aumenten, bajen los precios. Eso no es un problema de ellos. Y obviamente el Partido Comunista Chino y su más alto líder, Xi Jinping, utiliza ese tipo de fraseología benevolente, de que ellos no quieren imponerse, Sí. cuando en realidad se han impuesto sobre su pueblo de una manera salvaje. Ese es un país absolutamente controlado, donde toda posibilidad de disensión o de opinión ha sido furiosamente evacuada y evaporada. El caso de un profesor que ha sido echado de las universidades chinas, pero lo más importante de por qué fue echado este profesor de las universidades chinas, el Partido Comunista alega porque no tiene derecho a opinar, ya que pertenece a un estamento que no es político. O sea, volvemos a China comunista, se vuelve un país de castas y nunca ha dejado de serlo, ¿no? Donde un estamento opina sobre la política, que es la gente del Partido Comunista, pero hay otros estamentos que tienen que dedicarse a otro tipo de cosas, a las empresas, a la academia, pero no a la opinión política. Y este hombre fue echado ignominiosamente por no pertenecer a la clase que tiene la opinión política. Es terrible la China, lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque nos ha amansado los tiempos de satisfacción, de prosperidad en Occidente, de libertad, nos ha hecho percibir que todo el mundo es así y China es ferozmente autoritario. De tal manera que esas frasecitas de que quiere relaciones Justo, igualitarias. O sea, justo sobre ese tema quisiera desarrollar con mayor detalle en el siguiente bloque, porque es bastante interesante lo que está señalando. Mucha gente se queda en el tema de China es una gran potencia económica y es sumamente beneficioso comerciar con ellos, que en cierta medida es innegable, pero se deja de lado el aspecto que está señalando, que se trata de un régimen totalitario. Y además no es cualquier régimen, sino que además se trata de una superpotencia que no admite disidencias políticas y que reprime de manera brutal a todos los que se opongan al status quo que existe desde 1949. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y regresamos con ese tema.
Seguimos en Informe Extra acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político, analizando, digamos, el contexto de esta cuarta reunión China-CELAC. Ahora, en el bloque anterior, Juan Claudio, estabas mencionando la naturaleza brutalmente antidemocrática del régimen chino. Y es que si bien desde la muerte de Mao Zedong y la llegada al poder de Deng Xiaoping, en que se da pues un viraje en China y empieza pues gradualmente un crecimiento económico que lleva a que sean la superpotencia económica que son hoy en día, la realidad es que no han dejado de ser un régimen que en los hechos es de partido único, porque sí, es verdad que existen algunos cuantos partidos políticos chinos, pero que no tienen relevancia, porque la constitución china establece que el Partido Comunista conduce al país. Entonces, últimamente se señala que China ha dejado de lado su proyecto ideológico político y se enfoca simplemente en el aspecto comercial y económico. ¿Qué opinas con respecto a estas posiciones y esta visión, pues, en la que se deja de lado la verdadera naturaleza del régimen chino? Es una gran mayoría poco educada en la materia, ¿no? Es una gran mayoría que su opinión nace de conocimientos muy básicos, muy banales en materia de política global. Entonces, pretenden igualar todo a una media de su conveniencia espiritual. Los seres humanos solemos ser así, o sea, opinamos a partir de nosotros mismos, de lo que anhelamos, de lo que esperamos. Entonces, claro, quieren ver en China, dicen que se ha vuelto capitalista y en verdad es falso porque el capitalismo es libre mercado ante todo y en China no hay libre mercado. Lo que hay es una maquinaria de producción moderna, eso es innegable. Pero China usa trabaja en el mundo entero para infiltrar esta convicción de que no son un peligro. Yo puedo decirte que veo France 24, entre otros muchos canales de televisión, y aunque es una televisión del Estado, es absolutamente pro-China. Y todo el tiempo está golpeando a Trump y está mostrando las actividades de la China como algo normal, natural, benéfico, de intercambio igualitario. De tal manera que si eso lo elevamos a una cantidad de medios de comunicación en el mundo, es un trabajo militar que realiza la China en función de la propaganda y de ablandar las conciencias en Occidente a su proyecto no solamente hegemónico, sino terrible, ¿no? Es siempre importante trabajar para cualquier análisis con elementos centrales, ¿no? Con criterios, porque es muy difícil, ¿no? A la loca uno agarrar cualquier opinión o soltar otra. Hay una frase que creo que es adecuada para este momento y es que de la dependencia económica viene la dependencia política. Eso creo que lo dice Lenin, si no me equivoco, Marx. Es muy acertado, ¿no? Cuando nosotros teníamos o tenemos dependencia económica con los Estados Unidos, hay dependencia política. Pero estamos en un imperio, frente a un imperio en Estados Unidos, que nos permite altísimos grados de libertad empresarial, individual, de movimiento, de desplazamiento, de opinión, de candidatear políticamente, de proponer, de cambiar de clases sociales, de poder emprender un negocio y volverte al día siguiente o un año o 20 años más tarde una persona rica, de estudiar cualquier cosa que te dé la gana, desde danza, katakali hasta física nuclear. En cambio, si nosotros pertenecemos al orbe chino, de la dependencia económica nace la dependencia política, paulatinamente esa dependencia económica de América Latina se va a convertir en una dependencia política. Y ahí en ese momento, como en el área de control severo de la China, no te van a dejar moverte. Va a ser como ellos son en su país. Estados Unidos en su país es libre de hacer lo que quieras, sales, entras, viajas, cambias, compras casa, vendes. En la China no. No puedes desplazarte, hay una serie de prohibiciones, no puedes cambiar de clase social, entrar al partido es
una obligación para ciertos sectores, pero ascender en el partido es imposible. Es una casta aristocrática. La No, nomenclatura. la nomenclatura es una casta aristocrática. No, son los hijos de los hijos los que acceden a ese tipo de estratos, ¿no? Entonces, estamos absolutamente equivocados con respecto a China. China es una amenaza terrible para la región. Y en ese sentido, ¿cómo ves hasta el momento su penetración en la región? ¿Consideras que América Latina ha dejado de ser el denominado patio trasero o está cerca de serlo? ¿Cómo ves esta penetración china en la región ante un Estados Unidos que de alguna manera en las últimas décadas no ha tenido, digamos, la influencia que tuvo pues, en los años 70 o 60? Sí, es interesantísimo y de alguna forma largo eso. Estados Unidos se desentendió de América Latina en los años 90. Cuando cae el muro de Berlín, siente que ya no necesita tener el papel de guardián por la penetración comunista, considera de que eso ha cambiado y nos deja, y ahí Pancho Tudela es interesante cuando él habla con Kissinger. Kissinger le recomienda a Pancho, cuando era canciller, no ir al Departamento de Estado porque era una pérdida de tiempo, sino ir al Brasil. Kissinger le dice a Pancho Tudela, canciller peruano, ve al Brasil, que Brasil está a cargo de toda América del Sur. De tal manera que si vas a Brasil, cualquier trámite, ese sí llega, por ese canal sí llegas a los Estados Unidos. Con este pequeño ejemplo podría dar otros de embajadores, etcétera, que he escuchado, pero se testimonia que Estados Unidos no consideraba a América Latina ya una zona de importancia. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo y con el frente musulmán y con el frente asiático, Estados Unidos estuvo muy entretenido o muy focalizado todos estos 20, 30 últimos años. De tal manera que virar de nuevo para América Latina le está tomando su tiempo a toda la administración norteamericana y a sus distintos estamentos, incluso a la academia norteamericana, que en los años 70, 80, cuando yo estuve en Estados Unidos, habían institutos de desarrollo de América Latina. Hoy ya no hay. Hay del Asia, hay del mundo musulmán, hay del África, pero no de América Latina o cada vez menos. Juan Claudio, Entonces, dime, adelante. sí, en ese abandono empezó, en política no hay vacíos, en ese vacío norteamericano empezó a llenarse con la infiltración paulatina dominada por Cuba hacia América Latina, cuya historia conocemos, que comienza con Chávez hasta hoy, con innumerables países bajo el mando de Cuba, que es a su vez un alfil chino en la región. Qué complicado. ¿Okay? Además, esperemos que esto pueda ser revertible, que se pueda revertir con esta administración y al menos por la designación de Marco Rubio como secretario de Estado podría pues ayudar a cambiar esto poco a poco, pero se necesitarían más actos pues que demuestren el verdadero interés de Estados Unidos en tratar de contrarrestar la penetración china en el mal llamado patio trasero. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra, acompañados por Juan Claudio Lechín, analizando las relaciones pues, de la República Popular China con los países de América Latina y también del Caribe. Hemos visto pues, el contexto en el que se ha desarrollado esta cumbre CELAC-China y tras finalizar esta cumbre, Juan Claudio, se suscribió un documento, un acuerdo conjunto, en el que participaron 32 de los 33 Estados miembros del CELAC. El que no participó es Argentina. ¿Cómo evalúas este gesto por parte del gobierno de Javier Milei? Milei obviamente no está de acuerdo con este bloque.
un poco a manera de anécdota, si me permites, hace muchos años un primo hermano mío fue canciller boliviano. Y siendo canciller boliviano le tocó ir a la reunión de los no alineados en aquellos años, estoy hablando de los años 70. Y por supuesto era la reunión de los pobres del mundo que protestaban contra los ricos del mundo. Y mi primo, hermano, Agustín Saavedra Beize, su madre era hermana de mi madre, le tocaba abrir la reunión, no sé, en Zambia, en alguno de estos países del sudeste asiático, del Medio Oriente, o del África, ¿no? No, la verdad que no recuerdo. Y él comienza diciendo que los bolivianos lo único que quisiéramos es no pertenecer a ese grupo. Obviamente no se percatan la gran mayoría de asistentes porque no se escuchan los discursos, pero los que se percatan después lo interpelan. Y él con toda llaneza dice, sí, nosotros queremos pertenecer al país, al grupo de países ricos, ¿no es cierto? Era obviamente una broma, pero era una broma porque él tenía mucha personalidad. Y Argentina no quiere pertenecer al CELAC, pero ya tiene demasiados problemas como para anotarse un problema más saliéndose del CELAC. Argentina no comparte, o sea, el gobierno de Javier Milei no comparte para nada, está ahí de convidado de piedra, es una representación que no tiene... Los otros son activos. Lula es activo, es un viejo agente del Partido Comunista Cubano desde hace muchísimos años. Y se ha presentado personalmente, además. Y se ha presentado personalmente y él siempre va. Cuando Cuba manda, él va sin ningún problema, más bien capitanea, ¿no? No nos olvidemos que el socialismo, que el Foro de San Pablo es obra de él y de Fidel. En San Pablo, mandado por Fidel, porque no es que él tenía mucha... Era Fidel el que mandaba y Lula el que obedecía para hacer ese foro. Ahora, entonces, sí, adelante. Para terminar, la última pregunta. Gustavo Petro aprovechó esta cumbre para hablar de la crisis del medio ambiente, ¿no? Pero China es uno de los países que más contamina en el mundo. ¿Qué opinas con respecto a este tipo de declaraciones siempre populistas del presidente colombiano? Claro, no, pues son lo máximo. Los comunistas son lo máximo. Son lo máximo porque son mitómanos. O sea, una de las condiciones centrales de los comunistas es su mitomanía. En cambio, los capitalistas, con todos los defectos que pueda tener el bloque liberal, intentan ser de alguna manera transparentes. Cuando no son transparentes, se vuelve una cosa grave que puede costarles el puesto, que se pueden caer, que los interpele la prensa, que los demuela la prensa. En el caso de ellos, no. En el caso de ellos manejan discursos simultáneos donde dicen y se desdicen en el mismo discurso. Entonces, con las tres gargantas, con la represa de las tres gargantas, China ha arrasado con miles y miles y miles de hectáreas de cultivos y de recursos naturales y ha hecho desaparecer. Eso no es nuevo. No nos olvidemos que Mao Zedong eliminó a los... se llamó la guerra de unos pajaritos. Las tres plagas, sí. Sí, los gorriones creo que eran. Los gorriones. Sí. Me estaba olvidando. Qué buena memoria, Tito. La guerra de los gorriones, y hay unas fotos horrendas de miles y miles de gorriones siendo llevados en carritos. Claro. Y descubrieron que golpeándoles una lata los perseguían hasta producirles un infarto cardíaco. O que se cansaran y no tuvieran un árbol donde parar, ¿no? Se cansaban y les venía infarto. Sí. Ese era el descubrimiento. Y esto fue en el contexto del gran salto adelante, que fue una hambruna que muchas personas no tienen en cuenta, en la que murieron más de 50 millones de chinos o más, y que llevó a la pérdida temporal de Mao Zedong del poder, que sería un tema extraordinario para tocar contigo en otra oportunidad, ¿no? Y luego el regreso al poder con la revolución cultural y popular. Pero bueno, Juan Claudio, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Tito. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.